Bienvenidas y bienvenidos. El primer lote de vacunas contra el COVID-19 ya llegó al Perú. Pero es importante que conozcamos la tecnología que se ha usado en la fabricación de estas vacunas, las dosis que se requiere para que éstas sean efectivas, y si existen en el Perú, en nuestro país, grupos de personas que viven con condiciones crónicas de salud que les impida vacunarse o que la vacuna sea desfavorable para ellas. También vamos a conversar con el doctor Eduardo Gotuso sobre la importancia de la vacunación masiva en esta nueva etapa que se inicia en los próximos meses en nuestro país. Doctor Gotuso, gracias por estar en comunicación con nosotros. Muy buenas tardes. Es un gusto de compartir con ustedes, sobre todo un tema de tanta relevancia para el Perú y para la población peruana. Doctor, nos interesa saber en esta oportunidad el tema de la tecnología que se está utilizando para la fabricación de estas vacunas. La de Sinopharm, que es una vacuna que ya está en el Perú, ¿no? Queremos saber nosotros qué tecnología se está utilizando cuando se dice que es un virus atenuado o virus activado o atenuado. ¿Qué significa esto, doctor? No es un virus atenuado, esa información es incorrecta. ¿Ya? Es un virus inactivado, como se hace con muchas vacunas. El sistema que han hecho los chinos es un sistema tradicional. Agarran el virus y lo inactivan con sustancia química, es como decir, como que matan el virus y se quedan con la proteína que permite crear, digamos, una vacuna. Es como cuando uno agarra un microbio como digamos, como un neumococo o otro microbio, o tétanos, etcétera. Uno lo que hace es saca la bacteria y le saca la parte que nos va a permitir producir una vacuna. Entonces, no es un virus atenuado, ese es un error que está creando confusión. ¿Ya? Los virus atenuados básicamente son el virus de influenza y el virus de fiebre amarilla. De ahí en adelante no hay de esta situación. En segundo lugar, la preparación que tiene Sinopharma es una preparación clásica, estándar, que por eso es muy fácil de la preservación, la temperatura es como cualquier otra vacuna, etcétera. Así que esa es una vacuna, yo diría, a la formación clásica de vacunas. Los otros dos tipos de vacunas son vacunas que no se han usado de manera masiva en el mundo porque son adelantos tecnológicos de alta calidad. O sea, Se refiere a la de Pfizer y AstraZeneca, ¿verdad? Sí, son dos mecanismos diferentes. En el caso de AstraZeneca, lo que se hace es agarrar un virus de los chimpancés que no afectan al ser humano. Acá quiero recordarles, por ejemplo, el virus que dan los perros distemper no te da al ser humano. ¿Te das cuenta? Entonces hay virus que no tienen forma de entrar al ser humano porque no tenemos los receptores donde entra el virus. O sea, no. Entonces, este virus de los adenovirus, que son virus respiratorios de los chimpancés, les han introducido un fragmento del virus COVID, de tal manera que el virus respiratorio se comporta como un caballo de Troya, y donde adentro está la parte que nos permite producir anticuerpos. Esa consideración de los adenovirus se están haciendo con AstraZeneca y se están haciendo con algunas otras más. El grupo de Rusia que se llama Gamaleya, o se llama la vacuna Sputnik, ha hecho lo mismo, pero han escogido un adenovirus que sí es humano y donde le han hecho lo mismo, le han hecho una introducción del fragmento que te produce una respuesta inmunológica. Esa es la segunda forma. Ahí está AstraZeneca y está la vacuna Gamaleya, o sea, lo que se llama adenovirus. O sea, son virus que los han cargado con un fragmento de ahí. Y finalmente tienen el otro que son lo que se llaman mRNA mensajero. Déjame decirte qué es lo que pasa. Cuando tú quieres producir alguna proteína o alguna cosa del ser humano, el DNA, que es la fábrica importante, manda un mensaje hacia
a través del RNA. O sea, ese es un pasaje importante. Ese mRNA usa un mensajero que está dentro de una parte que se llama el ribosoma. Este mensajero es el que fabrica, como que fabrica dinero, va a fabricar lo que le manda el mensajero. Entonces es un mensajero que lo que hace es lo que tú le das, ellos lo copian y vas produciendo. O sea, si yo me expongo a polio y tengo vacuna de polio porque me pusieron la vacuna, mi fábrica, el mensajero, está produciendo anticuerpos contra el polio. Mañana yo como algo con el virus de polio, mi organismo inmediatamente lo bloquea, ¿no? Esta situación que han hecho es introducir un sistema que el mensajero va a llevar la producción de anticuerpos. O sea, de tal manera que lo que va a hacer el mensajero es llevar hacia el sistema linfático del ser humano, o sea, hacia donde están nuestros soldados, y ellos van a comenzar a producir anticuerpos. De tal manera que cuando yo tengo una exposición al COVID, mis anticuerpos van y lo bloquean y lo destruyen. También hay una segunda parte que no se mide en la práctica clínica, que no son los anticuerpos, son lo que se llama las defensas de células T, que son muy difíciles de medir, se miden, pero que cuestan mucho y no se hacen en la práctica diaria. Es igual cuando hablamos de virus, COVID, hacemos una muestra, pero no medimos el virus ni la cantidad de virus, si el virus está activo o no, eso no mide en la prueba. Igual en este caso, ¿no? Entonces, digamos, el organismo lo que hace es producir anticuerpos de tal manera que ataca el virus y además induce unos soldados que son los linfocitos de células T, que son cuando viene, también entran y entre los dos sistemas, el sistema humoral y el sistema celular, ataca. O sea, son dos maneras, pero la que podemos medir en la vida real es los anticuerpos, y te hago una prueba y se miden los anticuerpos. El objetivo de estas vacunas en los dos casos, tanto en el de Sinopharm como en el de esta nueva tecnología que utiliza Pfizer y AstraZeneca, es que el organismo reaccione y genere anticuerpos hacia el virus que puede ser adquirido por contagio, ¿verdad? En el caso de la vacuna de Sinopharm, doctor, que está llegando y ya llegó al Perú, se necesitan 2 dosis. ¿En qué periodos de tiempo se tienen que aplicar esas 2 dosis? Mira, cada vacuna tiene unos ratos diferentes. Todas las vacunas se vacunan 2 dosis, excepto la única que es una sola dosis, es una vacuna que se llama Johnson & Johnson. Esa tiene una sola dosis. Su protección es como 67%, pero una sola dosis. Y ahora ellos están haciendo estudios para dar una segunda dosis. Todas las otras vacunas que existen en este momento, tanto la rusa como la china, como la inglesa y las 2 americanas, todas son 2 dosis. Se separan, en el caso de Sinopharm, 3 semanas mínimo. Por supuesto, tú por A o por B no te puedes vacunar a la 4ª, a la 5ª semana, no importa, te debes vacunar. O sea, el tiempo mínimo entre una y otra es 3 semanas para producir... Para que tenga una eficacia plena. Mayor. Ya. Es más, en todas estas vacunas hasta ahora, con la primera dosis ya tú tienes como 60% de defensas. Ya. O sea, cuando te vas a poner la segunda dosis, ya tienes 60% de defensa. O sea que es importante la vacuna. Cuando ya te pones la segunda dosis, 15 días después de haber terminado la segunda dosis, ya tienes 90 y tantos, 90, 85, y esos números son irrelevantes. Arriba de 60 ya pero es igual. Entonces sí es importante la cantidad de vacunas que tienen que llegar al Perú necesarias para vacunar al primer grupo de personas que están vacunando en la primera línea, que se supone que es, para este grupo es la llegada de esta 1.000 dosis este 1.000.000 de dosis de vacunas que han llegado al Perú, es para los de la primera línea. Entonces esas personas tendrían que vacunarse y esperadas las 3 semanas, volverlos a vacunar nuevamente. Así es. Para que tenga una efectividad, es una efectividad del 79% de esta vacuna, ¿verdad? Así es.
esta Pero vacuna. ojo que los pocos pacientes que hacen COVID, ninguno ha sido hospitalizado. O sea, eso significa que el 100% de protección contra formas graves. ¿Te Ya. das cuenta? O sea, tú te vacunas y te puede dar COVID, sí, pero te va a dar un pequeño grupo y te va a dar una forma bien benigna. ¿Te das cuenta? Ese Ya. es un poco lo importante que hay Ya. en esta condición. En cuanto al almacenamiento, doctor, esta vacuna necesita un almacenamiento de 2 a 8 grados centígrados. Sí, Nosotros contamos en el Perú con esta tecnología que se utiliza para esa es otras la vacunas. tecnología de todas las vacunas. La ventaja de esa vacuna es lo que las mujeres que van con sus cajitas llevando las vacunas, puedes tener un día, 2 días, 3 días y no pasa nada. O sea, desde el punto de vista de cadena de frío, la cadena de frío es una refrigeradora. Una refrigeradora tú tienes de 2 a 8 grados. ¿De acuerdo? O sea, no es un gran problema. Al contrario, yo te diría que esa es una ventaja. Entonces, una ventaja es Claro. cómo preservas tus vacunas. Y en ese sentido, estas vacunas se preservan así. Así que desde ese punto de vista, yo diría que es una ventaja, primero porque hay experiencia con ese tipo de vacunas. Segundo, que tenemos una buena cadena de frío. Tercero, solamente quiero recordarte que hay algunas cosas nuevas. Por ejemplo, si tú tuviste COVID y yo te vacuno, en 5 días tienes unos niveles muy altos. Incluso en algunos países están diciendo que los que tuvieron COVID no requieren 2 vacunas, requieren una vacuna. Pero ya ese es un tema un poco más complejo. O sea, cuando tú comienzas tienes que vacunar a la usanza tradicional. Pero en general es posible eso. En otros países incluso están tratando de prolongar porque no les está llegando la segunda dosis. Y entonces ellos dicen, no, mejor vacunamos a todos con una dosis y cuando venga la segunda se lo damos. Entonces es digamos, una discusión de salud pública. Yo creo que ahora lo importante es que las personas se pongan las 2 dosis. ¿Y El otro mensaje, cuál es la advertencia que dijo hace un momento para que quede clara respecto a qué podría suceder cuando niveles muy altos? ¿A qué se refería, doctor? niveles muy altos de anticuerpos, o sea, es como un refuerzo. Ya, O sea, si perfecto. yo tuve COVID y me vacunan con una sola dosis, yo voy a tener, digamos, tú vas a tener anticuerpos como 10, pero yo voy a tener como 100. O Ah, sea, perfecto. es como que me fortalece mucho mi sistema inmunológico. Eso es una cosa nueva e interesante a favor de que los pacientes que probadamente tuvieron COVID hasta podrían usar solamente una dosis, ¿no? Porque es como suficiente, es como un refuerzo, es como cuando te vacunaron de chico para tétanos y tienes un accidente que con 2 dosis es suficiente. Pero si nunca te hubieran vacunado para tétanos, te voy a poner 3 y hasta 4 dosis. Ahora, un mensaje importante es, cualquiera de estas vacunas es segura y la respuesta es sí. Ninguna persona ha fallecido por la vacuna. El 99% de efectos son efectos adversos muy leves que no tienen gran importancia, que te duele la cabeza, te da fiebre, te duele el sitio donde te pusieron inyección. Eso ya sabemos que va a ocurrir y ocurre un pequeño elemento, 10% de la población hace eso, 90% como que ni se acuerdan que han sido vacunados. Entonces, primero son seguras a mediano plazo y la respuesta es sí. Son efectivas y la respuesta es sí. ¿Nos van a producir daño? La respuesta es no. O sea, lo que hay que mirar, yo siempre recuerdo lo de polio. Yo he tenido, como soy mayor, he tenido la mala suerte de haber visto niños que se mueren de polio o que terminan en esos equipos respiradores antiguos, etcétera. Los chiquitos se pasaban ahí una semana, 2 semanas, 3 semanas con el equipo respirando por ellos y muchos se morían. Hoy día con una sola gota o con una sola inyección prevenimos eso. Entonces, es importante que uno ponga en la balanza qué cosa es el COVID, una enfermedad que nos puede matar, que nos puede llevar a una unidad de cuidados intensivos, que nos puede llevar a un respirador, que el que sobrevive después de él tiene todo un problema de molestias en la laringe, queda con situaciones serias en los pulmones, queda con un estado depresivo, ansioso, severo, sus músculos están desgastados, se recuperará en meses de meses. Y finalmente la angustia que ocurre en las familias.
Entonces, si nosotros podemos parar eso es lo que está en la balanza. Por eso a mí me llama la atención cuando la gente dice, no, yo no me voy a vacunar. Sí, Al porque contrario, hay un 48% de personas que están todavía pensando en no vacunarse en nuestro país y eso es preocupante claro, pero yo realmente. creo que eso es una fantasía, porque eso es porque la gente está frustrada de no tenerlo, porque el día que haya, te acordarás de mí que van a haber grandes colas por todos lados. Doctor, O y sea, esa frustración viene también de la incertidumbre que genera el hecho de que hayan países vecinos que ya se están vacunando, sin embargo, nuestro país aún recién va a comenzar el proceso de vacunación. ¿Qué le merece este análisis? claro, lamentablemente esa es una situación pues de que no hemos sido capaces de resolver los problemas de manera adecuada. Eso la administración, porque hay una responsabilidad personal, hay una responsabilidad familiar y una responsabilidad de los líderes. O sea, el Exacto. no tener vacunas y que se vacunen todos los países vecinos como Argentina con la rusa, los bolivianos con la rusa, los chilenos con Pfizer, los ecuatorianos con la rusa, los otros, ¿se da cuenta? Eso nos perturba en el alma de que algo pasó mal, que el país no hizo las negociaciones adecuadas para tener ya en diciembre, porque se dijo que en diciembre iban a haber 1 millón, hoy es febrero, ¿te das cuenta? O sea, algo ha pasado. En esos 2 meses se ha podido prevenir muchísimas infecciones y muchas muertes. Entonces, claramente a todos nos perturba la conciencia y quizás sea una manera de rechazar esta situación. Yo tengo la impresión de que el número no debe ser tan grande y para eso hemos pedido al gobierno que haga una campaña. Todos estamos participando en campañas anónimas, campañas ad honorem, de hacer videos, de explicarle a la población. Una de las razones por qué he querido aceptar tu invitación, a pesar de que hoy es domingo, Sí. es precisamente porque queremos contribuir al conocimiento del enorme valor que tienen en general las vacunas y en particular esta pandemia tenemos ese instrumento. Las mujeres que tienen a sus niños conocen bien el enorme valor. 16 enfermedades se previenen hoy en día a los niños. 16 enfermedades, cosa que no ocurría hace 50, 60 años, que los chicos se morían de neumonía, se morían de diarrea, se morían de polio. Hoy en día esas enfermedades que ya no hay. No hay sarampión, no hay polio. ¿Te das cuenta? O sea, no hay difteria. Yo he tenido oportunidad de ver niños que se morían de difteria cuando iba a hacer mis clases al hospital de niños cuando yo era estudiante. O sea, no es una cosa así media mágica que estamos contando, son realidades. Exacto. Hoy en día esas enfermedades están eliminadas. Pero la pregunta, para terminar, ¿las vacunas, cualquiera de ellas, son seguras? Y la respuesta es sí. ¿Vamos a tener efectos adversos serios? La respuesta es no. ¿Vamos a tener algunas molestias? Y la respuesta es sí, algunas molestias, dolor de cabeza, dolor en el sitio de inyección, poco de malestar. Algunas personas, no todas las No personas, la todos. mayoría no Exacto. van a tener ningún efecto. ¿Vamos a tener un efecto a largo plazo? La historia hasta ahora no hay. Tercera cuestión, ¿saben cuántos millones de gente hay hoy día? Hay más de 45 millones de personas en el mundo que ya han recibido vacunas. Y no solamente los rusos, los chinos, los europeos, los norteamericanos, todo el mundo se está vacunando. O sea, el tema para nosotros es tener la vacuna, pero oponerse, decir, no, yo no me vacuno, eso es imposible. Hoy en día debemos vacunarnos todos porque cuando hay mucho virus en una comunidad, el virus comienza a mutar. Y Exacto. cuando hay mutación, de repente la vacuna se vuelve ineficiente. Pero si nosotros no tenemos virus, no hay forma de que se aparezcan estas mutaciones. Doctor, para terminar, ¿hay alguna condición crónica? Porque han habido algunos malentendidos y hay algunas desinformaciones, quizás que le han llegado a funcionarios del Ministerio de Salud, porque han tomado algunas decisiones respecto a que hay grupos que no podrían tener acceso a la vacuna. ¿Hay alguna condición crónica que impida recibir esta vacuna? Lamentablemente en la norma salieron algunas situaciones, pero son situaciones que son, por ejemplo, no hay estudios de vacunas en niños y los niños no se van a vacunar todavía porque ellos no son, ¿cómo decir?, de comportamiento grave.
¿Tú por qué vas a vacunar? Porque quieres reducir las formas graves y quieres reducir la mortalidad. Eso no está en los niños. Por eso es que todas las vacunas se han estudiado en adultos y en adultos mayores. Segunda condición, mujeres embarazadas. No se ha estudiado en mujeres embarazadas. Sin embargo, muchas mujeres embarazadas piden y ellas pueden tener acceso a eso siempre y cuando ellas firmen un consentimiento donde el médico le debe explicar que no hay información de seguridad para ella y para su bebé. Yo le puedo decir, sin temor a equivocarme, que la vacuna, por ejemplo, rusa, o la vacuna china, no tiene por qué preocupar, porque no va a pasar al feto, no va a producir un daño fetal. ¿Te das cuenta? O sea, ni siquiera teóricamente, ni siquiera en una pizarra alguien va a poder demostrar eso. Entonces, por ejemplo, en Pfizer yo he visto fotos de Israel donde hay mujeres embarazadas que sí se han vacunado porque ellas quieren que haya en la balanza. Una mujer embarazada en el tercer trimestre se agarra COVID, puede ir mal y puede morirse. La tasa de fallecidos en mujeres gestantes del tercer trimestre o del momento que dan un parto prematuro es muy alta. Pero eso es una discusión de la gestante con su médico y con el sistema de vacunación. El tema del cáncer. El cáncer, una persona no debe vacunarse cuando está en quimioterapia activa. ¿Te das cuenta por qué razón? Porque sus anticuerpos van a ser muy malos y van a creer que están vacunados. Por ejemplo, los pacientes que están en diálisis 3 veces por semana, probablemente, como ocurre con otras vacunas, requieren el doble de dosis o requieren una tercera dosis. ¿Te das cuenta por qué? Porque su producción de anticuerpos es muy pobre. En el caso porque en ningún caso tenemos virus vivos. O sea, no hay ninguna vacuna que sea un virus vivo atenuado. Por eso es que te hice el comentario desde el comienzo. Sí. Cuando tú tienes un virus vivo atenuado... Esa es una mala información que está llegando a veces, ¿no? Claro. Entonces, después me han dicho, cuando hay una persona con cáncer, yo quisiera vacunar a esas personas porque el día que se enferman de COVID se pueden morir. Pero eso es una excepción que debe tener la aprobación de su oncólogo y de su médico de la familia. Pero no hay que excluirlo. Tercer grupo, que los pacientes inmunosuprimidos, como las personas con lupus o los pacientes con VIH, tampoco, al contrario, a ellos hay que vacunarlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen riesgo. Que un paciente con lupus que está con corticoides para contraer el lupus se puede morir el día que le dé COVID. Entonces, yo los voy a vacunar. Entonces, digamos, no hay que poner, yo soy de la idea que no hay que poner muchas restricciones. Y las pocas restricciones, o sea, se debe consultar entre su médico tratante y un médico especialista. Esta semana, por ejemplo, yo tengo una conferencia sobre enfermedades neurológicas serias como esclerosis múltiple, que tú le das una cantidad de sustancias, una enfermedad bien seria, que hoy en día se controla con unas sustancias que producen un cierto defecto en tu inmunidad. Pero de nuevo, la balanza, ¿cuál es? ¿Lo dejo ahí que se enferme de COVID? No, lo vacuno. Entonces, es importante que las excepciones, situaciones de excepción, sean discutidas por su médico y un médico de la familia. Pero no hay que prohibir. Prohibir es muy, muy serio. Y por eso es que digo, en esas condiciones, y eso lo vamos a traer en una discusión esta semana, por ejemplo, los pacientes con HIV que están bien controlados no han sido causas de riesgo. Los fallecidos que hay por COVID habitualmente son personas que tienen o otro factor, como tener edad, o ser obesos, o tener diabetes, pero no por el VIH per se. El VIH bien controlado, nada. Es más, algunas drogas son beneficiosas contra el COVID. Hay varios estudios de tenofovir, etcétera, que si una persona está tomando todos los días, si viene el virus se va a atenuar ahí. Entonces, no, la idea es, esos grupos deben ser por ley aceptados y vacunados. Cuando hay una excepción, o sea, por ejemplo, una señora que tuvo cáncer de mama hace 3 años y que ahora recibe su aromacin,
esa no es un gran inmunosuprimir. Ella tengo que ponerle porque puede ser una forma grave. ¿Te das cuenta? O sea, desde ese punto de vista, yo creo que los casos de excepción deben ser discutidos por la persona con su médico. Segundo, pacientes con VIH o pacientes con cáncer que ya no están recibiendo sustancias activas o radioterapia activa, deben ser vacunados sin ninguna restricción. Al contrario, deben ser de los primeros en vacunarse. Saludamos, doctor, que se sigan insistiendo en estos temas y que hayan reuniones constantes en los grupos de científicos para que estas consideraciones sean adoptadas justo por las personas que toman las decisiones a la hora de poner las vacunas, que son las primeras que tienen que estar informadas respecto a estos temas. Sí, justo ayer el Ministerio de Salud ha hecho una comisión, en la cual yo tengo el honor de ser parte de ellas, donde la mayoría de ellos son expertos en ética, ¿de acuerdo? Para que haya un contenido ético de repartir las vacunas de manera balanceada. O sea, los técnicos dirán si hay que hacer esto y el grupo hablará de qué cosa es lo ético, ¿te das cuenta? Entonces, por si acaso, esto que te acabo de decir es mi opinión muy formal, que tengo bastante documentación para decir, estos grupos sí deben vacunarse. Muy bien. Es más, deben estar en la lista de, digamos, si tú tienes 40 años, si tienes una diabetes juvenil, debes vacunarte. Si tú tienes un VIH, si tienes 30 años, debes vacunarte porque tienes una comorbilidad. ¿Te das cuenta? O sea, es importante reconocer, si yo tengo una persona con Down, por ejemplo, yo lo debo vacunar porque sé que va a ir mal. Así que ese es un poco mi comentario. Doctor, le agradezco muchísimo. ¿Quiere dar algún comentario final, doctor? Bueno, solamente reafirmarnos. Las vacunas son seguras, son adecuadas, son eficaces. No hay ninguna discusión. Los médicos estamos propiciando que la vacunación sea nacional, extensa. Tenemos que controlar. Quisiéramos regresar a nuestra vida más normal. Y para eso, para protegerse cada uno, para proteger a su familia y para proteger al país, para que no tengamos crisis económicas y podamos crecer, tenemos que vacunarnos. Y como se dice, hay que poner el hombro por el Perú y este es un buen momento de hacerlo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias.